Si te has preguntado alguna vez cuáles son las tareas que tiene un funcionario del Estado en su día a día, las funciones que desempeña, las responsabilidades que posee, además de, bueno, qué es lo que hay, todo lo que hay después de conseguir la ansiada plaza, en esta serie de vídeos te lo voy a explicar todo. Además de esto, también te explicaré cómo es el proceso de la propia oposición, cómo es la elección de destinos, la toma de posesión, cómo son los primeros días en el puesto de trabajo y cómo poco a poco vas adquiriendo más responsabilidades y más funciones. Este primer vídeo me gustaría utilizarlo como presentación personal, que me conozcáis un poco de dónde vengo, mis razones de por qué empecé esta posición y, bueno, también que me conozcáis un poco. Yo me llamo José María, soy funcionario del Estado, como podréis imaginar. Soy funcionario del Estado relativamente de hace poco tiempo. Bueno, relativamente no, hace poco tiempo. Llevo un año, tomé posesión, si no me equivoco, el 10 de octubre del año pasado. O sea que llevo un año y poco. Me gustaría explicar utilizar este primer vídeo, como he dicho, para que me conozcáis un poco y comentaros de dónde vengo. Es un cambio muy radical el que yo sufrí porque yo soy graduado en química, o sea, no tiene nada que ver obviamente el mundo de la química, de la ciencia con el de administrativo del Estado. Es decir, o sea, es más, yo diría que pocos cambios hay tan grandes como cambiar de la química a administrativo del Estado. Yo me gradué en química, como he dicho, estuve unos meses en un laboratorio de análisis físico-químicos, microal. Analizábamos alimentos y comidas y etcétera. Pero yo siempre tuve muy claro que quería opositar. Siempre lo tuve muy claro. Siempre tuve claro que quería tener un puesto de trabajo fijo, con todo lo que ello conlleva de estabilidad, además también, obviamente, de tener las tardes libres para lo que tú quieras. Tardes libres para estudiar, tardes libres para ir al cine, tardes libres para quedar con tus amigos, con lo que sea. Yo siempre tuve muy claro que quería opositar. Entonces, también tenía muy claro que a mí me atraía mucho el tema de la investigación. Siempre me atrajo también trabajar en hospital. Entonces, cuando yo terminé la oposición y estuve unos meses en microal, cuando yo terminé ahí, me metí en el KIR. El KIR es como el médico, la posición de médicos del MIR, pero para químicos, químico interno residente. Yo estuve en esta posición 3 años. Ahora mismo lo miro para atrás y lo veo como un pequeño infierno, porque era una posición muy compleja. Yo me metí ahí por un poco lo que he dicho. Me atraía mucho el trabajar en un hospital. Al trabajar en un hospital también hay posibilidades a diferentes líneas de investigación. Y bueno, también directa o indirectamente no dejas de ayudar a las personas. Ya de una manera o de otra en un hospital estás trabajando para las personas. Yo, como he dicho antes, me presenté 3 veces al KIR. El problema del KIR es que es una oposición ratonera. Es una oposición que es muy compleja en el sentido de los 3 años que yo me presenté. El primer año había 18 plazas, el segundo año hubo 22 plazas y el tercer y último año, si no me equivoco, hubo 14 plazas. O sea, de Guatemala a Guatepeor. O sea, era muy difícil. Entonces, yo el primer año, obviamente como casi cualquier persona empieza la oposición con bastante ganas. Me acuerdo además que me fui hasta Oviedo porque había una academia que es, si no es la más famosa de España, es de las más famosas, de las más punteras, y me fui allí a preparármela. Sí es cierto que bueno, vas con ilusión, pero siempre con la cabeza puesta y con la conciencia de que es muy difícil que en un primer intento en estas oposiciones, a diferencia de lo que es administrativo del Estado, que sí que se puede sacar a la primera, en estas oposiciones del KIR es muy difícil sacarte a la primera porque hay una competencia muy fuerte, muy profesional, en el sentido de que son personas que trabajan también en hospitales y es muy compleja. Entonces, yo estuve allí, no sé si estuve 7 meses en Oviedo estudiando. Los exámenes del KIR son a finales de enero y a principios de febrero. Me presenté al primer examen y obviamente no lo conseguí, pero bueno, seguí y decidí seguir porque iba con vistas a, cuando te metes en una posición de estas, siempre vas con vistas a que en el primer intento no lo vas a conseguir, pero luego ya en el segundo y el tercero es la tuya. Como digo, bueno, suspendí el primer examen
ya seguí estudiando un año entero hasta el segundo examen, con todo lo que ello supone de esfuerzo, de horas, de fines de semana que no puedes quedar con amigos, con tu pareja, etcétera. Y llegó el segundo examen. Y el segundo examen yo me quedé muy cerca. Me quedé, si no me equivoco, a unos 6-7 aciertos de sacar la plaza. Y fue un chasco. Fue un chasco porque te quedas muy cerca y ya tienes muchísimo, o sea, tienes todo el material ya metido en la cabeza, tienes todo el conocimiento, se sabe ya prácticamente el 90 y tantos % de la oposición. Entonces, te ves en un punto crítico de decir, ¿qué hago ahora? ¿Dejo la oposición y me centro en otra cosa o sigo otro año? Obviamente, yo en ese momento pensé en esta segunda opción. ¿Cómo voy a dejarlo ahora después de tanto esfuerzo, de tantos meses? Ya no hablamos de meses, sino de un año y pico. No puedo dejar esta posición ahora. Tengo que seguir. A toro pasado ahora mismo me arrepiento de esa elección porque, bueno, como he dicho antes, es una posición que es una ratonera. Y seguí un año entero. Estas oposiciones los exámenes son en enero y a finales de la última semana de enero o la primera de febrero, pero las plazas salen en septiembre-octubre. Entonces tú, cuando termina el examen en febrero, te pones ya, a lo mejor te pegas 2 semanas de descanso, pero ya luego te pones a estudiar otra vez como un loco. Y hasta septiembre realmente tú no sabes qué es lo que te vas a encontrar en el examen. No sabes qué es lo que te vas a encontrar en el sentido de las plazas. O sea, tú en septiembre no sabes si te van a quitar plazas o te van a poner plazas. ¿Qué es lo que pasó en este último examen? En mí en septiembre me pasaron de 22 plazas a 14 plazas. O sea, ya fue un bajón, por no decir otra cosa, porque claro, si ya éramos pocos, imagínate si de 22 plazas, pues 14 era ya casi misión imposible. Pero bueno, claro, te llegas también a ese momento en septiembre-octubre y dices, bueno, no lo voy a dejar. O sea, después de tanto esfuerzo, de años estudiando, ¿qué más me da 3-4 meses más hasta el siguiente examen? Seguí estudiando, un poquito más desanimado, pero bueno, seguís estudiando y llega ese examen. No me salió mal, pero bueno, obviamente, como podéis suponer, como podéis imaginaros, no lo conseguí. Y llegó un momento en el que fue fundamental mi hermano, que se acababa de sacar la oposición de administrativo del Estado, de sentarse conmigo y decir, a ver, vamos a intentar ser prácticos. Estás metido en una posición, o sea, no, yo me vi metido en una posición que era, como he dicho ya bastantes veces, un poco ratonera. Es una posición que te atrae mucho, que te gusta mucho, que te ves trabajando en un hospital con líneas de investigación, con un futuro muy, muy interesante, muy chulo, pero que es muy difícil, es que es prácticamente imposible. Entonces, la idea fundamental de este vídeo es hacer un poco un llamamiento o una llamada de atención a esas personas que puedan estar en una situación como la mía, una situación parecida o exactamente igual. Personas que estén metidos en una posición que es muy complicada, que aunque te interese mucho, te guste mucho, pero que a veces una retirada a tiempo es una victoria, en el sentido de, es que yo lo sé, que yo he estado en esa situación, es decir, si he estado estudiando 2 años, 3 años, ¿cómo voy a dejarlo ahora? Pues a lo mejor es que es lo más interesante, a lo mejor es la mejor idea, porque tampoco te vas a pegar 6-7 años si nadie te lo asegura. Si alguien te dijese, si viniese un genio de una lámpara y te dijese, pues mira, tú tranquilo, que si estudias 5 años seguro que te la sacas, pero es que eso nadie te lo asegura, ese es el problema. Entonces, yo en mi caso, como he dicho antes, estuve hablando con mi hermano y él me recomendó meterme en administrativo del Estado. Entonces, claro, es muy difícil, primero lo que estaba comentando antes, de dejar esta posición, dejar una posición, bueno, esta o cualquier oposición que lleves 3 años y pico estudiando, es muy complejo porque lo ves como un poco como un fracaso, cuando realmente no tiene que ser un fracaso, es simplemente, bueno, que no lo has conseguido. Fracaso sería a lo mejor no ni siquiera intentarlo, pero tienes que verlo como, bueno, primero una experiencia y luego también tienes que ser un poco práctico. Mira, pues si no puedo conseguir esto, a lo mejor tengo que intentar otra cosa más segura, como administrativo del Estado, y luego ya veremos si puedo hacer por las tardes estudiar y prepararme esa. Entonces, yo en ese momento, cuando a mí me empecé a plantearme cambiarme a administrativo del Estado,
lo veía como un poco locura, es decir, ¿cómo voy a dejar yo esto después de tantísimo esfuerzo, tantas semanas, bueno, ya no semanas ni meses, sino años? O sea, es que estamos hablando de años, con las miles y miles de horas que eso supone. Pero claro, llega un momento en el que dice, mira, otro año más estudiando, ¿para qué? Para que a lo mejor luego me saquen menos plazas, para quedarme otra vez a 4 aciertos y no tener nada y quedarme otra vez con una mano delante y otra mano detrás. Pues tienes que pensar y decir, mira, a lo mejor tengo que mirar administrativo del Estado y qué características tiene. Entonces, en ese punto, tú te pones a mirar y te das cuenta de que administrativo del Estado salen muchísimas plazas, es mucho más factible y, sobre todo, a mí una de las cosas que me dio un poquito el clic fue que tú, una vez entras en administrativo del Estado, a los 2 años puedes hacer promoción interna a muchísimas cosas, a muchos cuerpos, y esto os lo recomiendo por si, por ejemplo, estáis en un caso parecido al mío. Yo, por ejemplo, a partir del 10 de octubre del año que viene, que ya tengo 2 años desde la toma de mi posesión, yo puedo hacer promoción interna, por ejemplo, a técnicos especializados de OPIs. OPIs son organismos públicos de investigación. Cuando yo vi eso, por ejemplo, en diferentes convocatorias, porque yo antes de tomar la decisión de cambiar del KIR administrativo del Estado estuve informándome, porque realmente sigo interesado en el tema de la química. Entonces, cuando tú ves ese camino, se te abre una puerta, en el sentido de, vale, tú quieres llegar del punto el punto A al punto B, pero el punto A al punto B, el camino es muy complicado, es casi imposible. A lo mejor te compensa, bueno, buscar otro camino y que sea por el punto A, pasando por D, por F, hasta llegar al punto que quieras. Cuando yo vi esto en las oposiciones de técnicos superiores o de otras posibles oposiciones que puedes hacer promoción interna, también te da que pensar, porque tú puedes hacer luego promociones internas a muchísimas cosas, o simplemente pues hacer la posición típica de gestión del Estado. Entonces, viendo un poco mi situación, que yo no tenía trabajo, o sea, estaba opositando a tiempo completo, yo no trabajaba y compaginaba el estudio con el trabajo, y que yo realmente ya quería una independencia económica, yo ya quería tener un puesto de trabajo, una seguridad. A ver, yo ahora, por ejemplo, yo me he podido coger una hipoteca. O sea, siendo funcionario, en los bancos te abren las puertas porque están, o sea, te pueden coger el dinero todos los meses porque saben que siempre vas a tener un puesto de trabajo, ¿sabes? O sea, para los funcionarios, para los bancos un funcionario es una golosina, ¿sabes? Finalmente me decidí a cambié de tercio, como quien dice, y pasé de química, dejé los ciclos biológicos, reacciones químicas, por la bonita y preciosa 39-2015, la 40-2015, el TREBE y esas bonitas leyes que tanto nos gustan a los funcionarios del Estado. Simplemente quería hacer un poco eso, lo que estoy comentando ahora, que os penséis bien si estáis metidos, enfrascados en una oposición que es muy compleja, que no conseguís sacar plaza y que estáis un poco metidos en una ratonera, de que os da cosa salir, de pensar y decir, oye, mira, pues llevo aquí 2 años, 3 años esta posición y no puedo sacármela. Digo el KIR como cualquier otra, o sea, es que hay tantísimas oposiciones de, yo qué sé, secretario judicial o juez o inspector de trabajo. Es que, o sea, será por oposiciones complejas, hay muchísimas oposiciones complejas, pero que a lo mejor muchas veces es más rentable y más práctico parar, echar el freno de mano y decir, mira, pues me cojo administrativo del Estado, que es mucho más factible y seguro, o sea, no seguro, pero es muy probable que si buscáis escalas superiores de promoción interna, de cosas, de campos que os gusten o que sean parecidos a cosas que hayáis estudiado, se pueden hacer promociones internas. Yo cuando vi, o sea, yo en ningún momento me pensaba que de un funcionario del Estado de C1 puedes hacer promoción interna a técnico especializado. Es que no tiene nada que ver. Por eso lo digo, o sea, que echéis un vistazo, porque a lo mejor descubrís una cosa que no sabéis. Tampoco me quiero extender mucho más, simplemente quería, bueno, presentarme un poco, comentaros de dónde venía yo antes de empezar la posición y cómo estoy ahora.
ahora mismo estoy muy bien, o sea, estoy muy contento. Como he dicho antes, ya estoy en mi ciudad, he conseguido en menos de un año pasar de Madrid a Sevilla. Eso os comentaré también en los siguientes vídeos cómo fue, cómo sucedió todo eso, porque es bastante curioso. Si os ha gustado el vídeo, le podéis dar a like, se os podéis suscribir, y también, sobre todo, me gustaría, si tenéis cualquier tipo de duda, cualquier comentario que me queráis dejar de alguna información que queréis que os comente en los vídeos, me lo podéis dejar en los comentarios para que yo vaya viendo cuáles son vuestras vuestras dudas y yo pueda hacer algún contenido que os pueda ayudar. Espero que os haya gustado el vídeo y nada, nos vemos en la próxima.